dado hoy aquí, las gracias más sinceras como alcalde, pero si me lo permitís especialmente darle las gracias a Marimar Blanco por venir por primera vez a Antequera y honrarnos con su presencia y honrar, como no puede ser de otra manera, la memoria que nunca se borrará de Miguel Ángel. El Ayuntamiento de Antequera aprobó, pues en su día, el nombrar estos jardines y el erigir un monumento sencillo, pero lleno de simbolismo y lleno de lo más importante, de cariño y de reconocimiento. A una persona que, como todos sabéis y recordaréis, tristemente recordaréis, aquellos días fatales en que toda España, y Antequera también, se sumó a la repulsa y a la condena, de la protesta más sonora, en memoria y en derecho a ejercer la libertad de ideología que ejercía valientemente Miguel Ángel y que hoy ejerce, cómo no, su hermana María del Mar. Tengo que decir que es un día simbólico. La casualidad ha querido, porque no lo habíamos pensado, pero la casualidad ha querido que hoy, el día que vamos a descubrir el monumento en recuerdo y memoria de Miguel Ángel Blanco, sea el día que se cumplen 72 años de que las tropas soviéticas entraron en el campo de concentración de Auschwitz y lo cerraran definitivamente, pues deteniendo a los responsables asesinos del ejército nazi y liberando a los maltrechos prisioneros que los tenían en ese campo. Eso es lo que hacía la banda terrorista ETA con todos los españoles, con muchos millones de españoles. Tenernos en un permanente, una permanente situación de miedo, en una permanente situación de tristeza absoluta cuando algún español caía en sus garras y moría por la libertad y por la democracia de nuestro país. Y todas las víctimas, todas, absolutamente todas las víctimas del terrorismo son merecedoras por igual de nuestro cariño, de nuestro reconocimiento y de nuestra absoluta rebeldía por reivindicar que merecían seguir viviendo, que merecían seguir estando con nosotros. Pero si pudiéramos elegir a una víctima, pues Miguel Ángel Blanco sin duda marcó ese momento ya en que España dijo basta ya. ¿Recordáis? Por la crueldad, por todo lo que supuso aquel desgraciados días del mes de julio de 1997. Si nosotros sentimos y recordamos con indignación, con tristeza y con dolor lo que aquellos días supusieron para España, ¿qué no sentiría María del Mar y sus padres? Por tanto, creo que Antequera, que decidió primero formar parte de la Fundación Víctimas del Terrorismo, formamos parte del Ayuntamiento de Antequera, y en segundo lugar, erigir este monumento en su recuerdo para que niños, para que jóvenes, para que adultos y mayores, los que tienen memoria y los que no la tienen porque no vivían en aquellos años, pero sí rememorarán esos hechos a través de la historia, de España, puedan decir: aquí mi ciudad, Antequera, se ha portado como una ciudad ejemplar que honra a los que dieron su vida por nuestro país y por la democracia y la libertad. Por tanto, es un día importante, es un día grande, muy grande para Antequera, y yo le agradezco especialmente, si me lo permitís, en nombre de todos vosotros, mis sinceras gracias a María del Mar por habernos acompañado en este día. Miguel Ángel va a estar en Antequera, María del Mar. Su lucha, su espíritu y su hombría va a permanecer siempre, ya por siempre, en nuestra ciudad, y nosotros como antequeranos nos sentimos muy orgullosos de ello. Por tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar hoy aquí con todos vosotros. Me vais a permitir que os tutee.
Gracias, de verdad, a todos los miembros de la corporación, del Ayuntamiento de Antequera, vecinos, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No puedo más que daros las gracias. Gracias por haber cedido un espacio tan importante y tan bonito como es este parque de este gran municipio como es Antequera. Gracias, como decía, por ceder este espacio para honrar no solamente la memoria de mi hermano Miguel Ángel Blanco, porque recordar a Miguel Ángel es recordar y honrar la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Así que muchísimas gracias, alcalde, por este homenaje, por permitir que con este importante acto, con este parque, se dignifique la memoria de todas y cada una de las víctimas y sobre todo gracias, de verdad, alcalde, porque este municipio contribuya sobre todo a esos principios irrenunciables, no solamente para las víctimas, sino para todos y cada uno de los españoles de bien, como son los de verdad, memoria, dignidad y justicia. Me vais a permitir también que os dé las gracias, aunque lo os he dicho siempre que tengo la oportunidad de hablar en un medio de comunicación, pero cuando voy por primera vez a un sitio aprovecho también para, de manera directa y mirando a cada uno de todos vosotros a los ojos, daros las gracias por todo lo que hicisteis. Va a hacer ahora ya 20 años, cuesta mucho decir 20 años porque la herida sigue todavía tan abierta. Y recordar a mi hermano, a pesar de los 20 años, todavía duele tanto, pero quiero daros las gracias por todas las movilizaciones, por todo lo que hicisteis. Primero, para salvar la vida de un joven inocente, de un joven de tan solo 29 años, de un joven que su único mal fue querer participar en un partido constitucionalista, defender con su palabra su derecho a vivir en paz y en libertad, defender el orgullo de ser vasco, pero también de ser español, porque él nunca lo ocultaba, siempre lo decía, con honor y con orgullo, que él era vasco y amaba su tierra y defendía su tierra, amaba su municipio, como era Ermua, que por eso también decidió entrar en política, pero sobre todo defendía y siempre alzaba la voz para defender con orgullo su sentimiento también de español. Como os decía, gracias por esas movilizaciones para intentar salvar su vida, pero también gracias por todas esas movilizaciones que tuvieron lugar después de esas terribles 48 horas que entre todos pasamos. Mis padres y yo lo pasamos fatal, pero también os tengo que decir que sabíamos que no estábamos solos, que vuestra presencia en las calles desde luego nos daba ánimo en cada minuto que pasaba, para mantener la esperanza de que entre todos podíamos conseguir salvar la vida de mi hermano. Pero también, como os decía, gracias sobre todo por esas manifestaciones de condena, de repulsa, por ese, no solamente por el secuestro, sino por ese vil asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco. Cuando decías, alcalde, que la familia lo estábamos pasando mal, yo siempre digo que para nosotros fueron sin duda las peores 48 horas. Pero cuando digo esto también digo, si para nosotros que estábamos en libertad, que sentíamos el cariño de todos y cada uno o de la inmensa mayoría de los españoles, no quiero ni pensar cómo fueron esas 48 horas de mi hermano, porque yo estoy convencidísima desde que desde minuto cero mi hermano sabía cuál iba a ser su triste final, porque desde luego caridad humana esta gentuza tiene muy poca, y yo estoy convencida que desde el minuto cero él sabía cuál iba a ser su fatídico final. A mí siempre me queda la tristeza y la pena de que mi hermano no conociera el calor y lo que consiguió con su secuestro, que era movilizar a la inmensa mayoría de los españoles. Siempre me ha quedado con pena de que él no supo que en ese momento, con su secuestro y todas esas movilizaciones, que luego fue lo que se llamó el espíritu de Ermua, de toda esa unidad político y social, comenzaba el camino del fin de ETA. Porque ahí, entre todos los españoles, conseguimos iniciar ese camino que desgraciadamente tardaron muchos años, pero comenzaba ese camino hacia el fin de ETA. Yo quiero aprovechar hoy con la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para daros las gracias. Gracias porque si hoy hemos conseguido derrotar policialmente a la organización terrorista ETA, ha sido también por vuestro extraordinario labor. Nunca lo suficientemente reconocido, y quizás en mi tierra, yo siempre pido perdón, y quiero que sepáis que en mi tierra, a pesar de que podáis ver diferentes opciones políticas, bueno, pues que utilizan el Parlamento vasco para presentar iniciativas, pues para querer expulsar a la Guardia Civil,
quiero que sepáis que somos muchos también los vascos los que os estamos eternamente agradecidos, no solamente por la maravillosa labor que habéis realizado siempre, la magnífica labor que habéis realizado, que ha conseguido derrotar policialmente a ETA, sino porque con vuestra labor, los ciudadanos vascos que nos sentíamos acosados, amenazados, sabíamos que con vuestra presencia allí, nuestros espacios de libertad y de seguridad cada vez iban aumentando. Y por lo menos nos dabais esa sensación de una cierta normalidad, porque sabíamos que estabais ahí, que estabais velando por nuestra seguridad, que estabais velando desde luego por nuestra libertad y sobre todo por nuestra dignidad. Como decía, hoy estamos en un momento en el que hemos conseguido entre todos derrotar policialmente a la organización terrorista ETA, pero también tenemos que dar una batalla muy importante, que es la batalla del relato, la batalla en la que nadie ni nada pueda justificar cada uno de los asesinatos cometidos, porque ahora es la batalla que está dando la izquierda abertzale y todo este mundo que apoyaba y que aplaudía cada uno de los asesinatos, porque lo que quieren es que en la historia quede que mi hermano fue asesinado porque él había participado en otro bando que posiblemente acosaba, amenazaba y también mataba. Y eso, vamos, nada más lejos que la realidad, porque mi hermano ante todo amaba la convivencia democrática, amaba la paz, amaba la libertad, y eso fue en cierta manera lo que le motivó, como os decía al inicio de mi intervención, a entrar en un partido constitucionalista y participar de la vida política de un municipio pequeño como es Serma. Por eso ahora tenemos que dar otra vez entre todos, desde la unidad. Por eso una vez más quiero apelar a la unidad política y social para ganar la batalla del relato. Esa batalla que, desde luego, ese relato que esté basado en esos principios, como hablaba la de verdad, de memoria, de dignidad y de justicia. Porque eso es lo que tiene que quedar de cara a un futuro, porque si desde luego permitimos que el relato de la equidistancia, el relato de la ambigüedad, el relato que nos pretenden imponer basados en conflictos entre bandos enfrentados, puede permitir, ya no que las actuales generaciones, pero que sí que las futuras generaciones puedan ver que el uso de la violencia puede permitir conseguir algún fruto político, o cualquier objetivo político. Y eso desde luego es lo que tenemos que conseguir, que cualquier joven, tanto actual como en el futuro, desde luego utilice siempre la vía democrática. Desde luego tenemos que dejar claro que la utilización de la violencia no tiene cabida en la vida democrática de todos y cada uno de nosotros. Y aparte porque no me da la gana de que en el futuro piensen que mi hermano Miguel Ángel Blanco no era una víctima del terrorismo, fue una víctima del conflicto. Y desde luego yo ahí, desde luego me voy a negar y alzaremos la voz. Pero yo creo que esto no es solamente una labor de las víctimas, sino yo creo que es una labor de todos y cada uno de los españoles. Porque además tú muy bien lo decías, alcalde, en la historia del terrorismo a lo largo de estos 50 años hemos sido muchos, desgraciadamente demasiadas víctimas directas, pero es verdad que hemos sido todos los españoles en cierta manera víctimas indirectas, porque ¿quién no ha sentido la amenaza, el miedo? Esta provincia Málaga sufrió en sus propias carnes el azote del terrorismo. Andalucía ha sido una comunidad autónoma muy castigada por el terrorismo. Es que esto no era un problema solamente de los vascos, por eso a mí me hacía gracia cuando decían, si la solución es levantar los muros en el País Vasco, que los levanten. No, porque desgraciadamente el azote del terrorismo era un problema que nos afectaba de manera directa a unos, pero de manera indirecta a todos y cada uno de los españoles. Porque lo que pretendía el terrorismo no solamente era la independencia de mi querida tierra como es el País Vasco, sino lo que pretendían era imponer un proyecto totalitario a nivel de todo nuestro territorio español. Por eso las raíces del terrorismo se extendían a cualquier lugar, a cualquier municipio. Y efectivamente, tú lo decías, y yo siempre lo digo, ¿quién no ha sentido la amenaza? ¿Quién no ha sentido el miedo? Porque es que con mi hermano nos dimos cuenta todos los españoles que cualquiera de nosotros podíamos ser una víctima del terrorismo. Desgraciadamente tuvieron que pasar muchos años, hasta el año 97, hasta el asesinato de mi hermano, para terminar con esas malditas justificaciones que en cierta manera se buscaban cada vez que se asesinaba a un policía, a un guardia civil. Como llevaban uniforme, estaba en cierta manera justificado. Y eso se ha permitido, desgraciadamente, durante muchos años. Muchas veces por cobardía, muchas veces por miedo y otras veces porque desde luego apoyaban esa causa. Con el asesinato de mi hermano, que fue en cierta manera, por supuesto todos lo vimos como
una pena de muerte anunciada, era un joven de tan solo 29 años, pero sobre todo yo creo que también lo que animó a todos y cada uno de los españoles a salir a la calle para pedirse una liberación es que por primera vez, y por eso desgraciadamente tuvieron que pasar muchos años, pero se conseguimos que por primera vez viéramos que la víctima del terrorismo era inocente, que no tenía cabida ningún tipo de justificación, que daba igual la formación política donde estuviera militando, que daba igual el uniforme que estaría vistiendo en ese momento. La víctima del terrorismo es siempre inocente. La víctima del terrorismo es siempre inocente. Y esto es lo que tiene que quedar de cara al futuro. Que aquí solamente ha habido víctimas y verdugos. Que solamente ha habido inocentes, gente inocente y gente culpable. Que son quienes apretaban el gatillo, que son quienes ponían las bombas, pero también son quienes aplaudían cada ese asesinato y cada vez que se ponía una bomba. Esos también son los culpables. Y ahí es donde, ya termino, es donde tenemos que dar la batalla, en ese relato de la verdad, de la memoria de lo que ha ocurrido. Estamos trabajando en estos momentos desde la Fundación Víctimas del Terrorismo, junto con el Ministerio del Interior y también con el Ministerio de Educación, para que en los libros de texto se estudie la historia del terrorismo, pero no como un párrafo de mera pasada. No, se tiene que estudiar, como se estudia en otros países, la historia de lo que ha sido el Holocausto. Queremos que se estudie la historia del terrorismo en España. Es que han sido 50 años en los que hemos sufrido el azote del terrorismo, no solamente de ETA. Desgraciadamente han sido otras organizaciones terroristas las que han azotado nuestro país y por supuesto hay que estudiarlas. Y nuestros jóvenes tienen que saber lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido. Tienen que estudiar la empatía con la víctima, la cercanía con la víctima y sobre todo tienen que saber y educarse en esos valores de tolerancia, esos valores democráticos, esos valores de respeto, esos valores de respetar la dignidad. Cada uno podemos pensar como podemos pensar, pero ante todo hay que respetar a las personas y como yo ya voy terminando y a la ideología y termino ya dando otra vez las gracias desde luego por este parque, gracias de verdad por este homenaje sincero y sentido hacia mi hermano y con él a todas las víctimas del terrorismo. Y yo espero y deseo que desde luego que cuando vengáis acompañados aquí de vuestros hijos, de vuestros familiares a este parque y cuando alguien pregunte quién era Miguel Ángel Blanco, digáis que era un hombre bueno, un hombre que quiso ser libre, un hombre que dio su vida por la libertad de todos y cada uno de los españoles, en definitiva, un hombre que sin lugar a duda era un verdadero héroe de la democracia como son todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias de todo corazón. No es lluvia, sino como era, no es agua, son lágrimas o algo así. O sea, y hoy mira, nos acompaña como ese 13 de julio, o sea, que no es lluvia, sino le vamos a entregar el recuerdo de lo que se publicó en aquel entonces, el año 1997, que fue portada de la prensa local, lógicamente. Y si os parece, tapar a María del Mar, por favor. Voy a leer una cuestión que es la declaración institucional de condena por el asesinato del concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Hermo, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, que hizo en aquel entonces la corporación municipal que gobernaba el Ayuntamiento de Antequera. Y dice así rápidamente: el pueblo de Antequera, a través de la corporación municipal que lo representa, exige hacer oír su voz y unirla al clamor de dolor e indignación que en los últimos días recorre España. Nadie puede quedar indiferente ante el asesinato del concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Hermo, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco Garrido, a manos de un grupo de criminales al que conocemos como ETA. Todos nos unimos a la angustia de la familia de Miguel Ángel, de sus amigos, de sus vecinos. Nos unimos a la angustia de cualquier persona ante un hecho bárbaro, sin justificación alguna,
por parte de quienes desprecian la vida humana y no dudan en matar a sangre fría. La violencia solo sirve para dejar atrás la condición de seres humanos. El pueblo de Antequera ya ha expresado su justa indignación en los momentos anteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, en los actos convocados para intentar parar lo que ya es irremediable. Unamos ahora a esta indignación el convencimiento de que la libertad y la democracia son un tesoro que nunca nos arrebatarán los violentos. Miguel Ángel y todas las víctimas que el terrorismo ha causado forman parte para siempre de este tesoro, porque en nuestra memoria, en nuestro corazón, hay sitio para ellos. Y por acuerdo de los 3 grupos políticos que componen la corporación municipal, aprobamos erigir un monumento público a la tolerancia y como prueba del sentir de todos los antequeranos y antequeranas en la búsqueda de la convivencia democrática en paz y libertad. A través de la democracia y la libertad seguiremos construyendo nuestro futuro sin que los violentos consigan coaccionarnos, sin que abandonemos a los que sufren por ello. Este es el sentir unánime del pueblo de Antequera y de todo el pueblo español. Y desde aquí convocamos hoy a una manifestación pacífica que partirá de la puerta del ayuntamiento a partir de las 8 de la tarde. A esa manifestación fueron más de 6.000 antequeranos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno.